Bueno, la historia de fútbol se considera que a partir del año 1863, que fue su año de fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, aunque en sus orígenes, al igual hay demás códigos de fútbol y eso se remonta varios siglos en el pasado. Particularmente fue en las Islas Británicas durante la Edad Media. Pero si bien existían varios puntos en común entre diferentes juegos de la pelota que se desarrollaron desde los siglos 3 a.C., y también hubieron los primeros códigos británicos que dieron origen al balompié, se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también habían otros códigos menos violentos y mejor organizados, y uno de los más conocidos y populares fue el calcio florentino, un deporte de equipo muy popular en Italia. Tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. También en el año 1848, representantes de colegios ingleses dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge. Este código funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas de fútbol. Desde ese entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el deporte más popular, con unas 270 millones de personas involucradas hasta el día de hoy. Con la realización de la primera reunión de la International Football Association en 1883 y la fundación de la FIFA en 1904, este deporte ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia en todo el mundo. Los orígenes de los juegos antiguos, la actividad más antigua que hay, de la que se ha derivado el fútbol o algún otro código del cual se tenga conocimiento, data de los siglos 3 y 2 a.C. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han de la antigua zona central del China, llamado Tu. Fue un juego de pelota que se jugó en la antigua China durante más de 1500 años y que se consideraba precursor del fútbol. También se puede encontrar como Tutsu, Chu y Luju, y consistía en lanzar una pelota con pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. También en el lejano oriente, aunque unos 5 o 6 siglos después del juego mencionado anteriormente, existió una variable japonesa llamada Kemari, la cual tenía un carácter más ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener la pelota en el aire, pasándosela entre los jugadores. En el Mediterráneo se destacaron formas de juegos Artusun y en Roma el Episkirus. En Grecia, sobre el cual tiene muy poca información. El mencionado en el primer término era disputado por dos equipos en terreno rectangular, demarcado y dividido por la mitad de la línea. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón entre estos, y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800, y a pesar de haber sido introducida en las Islas Británicas, su ascendencia del fútbol actual es dudosa. Durante la era de los descubrimientos se comenzaron a conocer deportes provenientes del Nuevo Mundo. Se estima que el pop-tap-pop, la cultura maya, tendría 3000 años de antigüedad. En Groenlandia también se jugaba el deporte que se asemejaba al fútbol, mientras que el juego denominado Margrot de Oceanía tenía características que lo asemejaban más al fútbol australiano. Y en lo que hoy es Estados Unidos, los aborígenes practicaban otros juegos, el Parstrunhow en el área continental y el Asquat en el Alaska. Los indígenas de Amazonía de Bolivia aseguraban que sus antepasados practicaron un deporte en el que debían correr detrás de una bola de goma, que debían introducir entre palos sin hacer uso de las manos. En la Edad Media, particularmente en las Islas Británicas y zonas aledañas, el registro más antiguo de una actividad similar al fútbol moderno de la época surgió en los años 1170 de la mano del texto de William Fitzstephen, donde explica la realización de un juego de pelota. No se utilizaba la palabra fútbol. Practicado por los jóvenes londinenses, la violencia de estos juegos y la necesidad de que los soldados practicaran la arquería en lugar de lo primero, llevaron a que el Eduardo II de Inglaterra prohibiera el juego en 1314. Desde entonces los juegos continuaron de forma ilegal.
El soule era un juego de pelota francés que se practicaba en prados, bosques, ladas y hasta las villas o estanques. El fin era devolver el balón a un lugar indicado, el fogón de una casa por ejemplo. En ciertos casos, hasta había que mojar el soule en una fuente antes de alojarlo a las cenizas. El juego era pues solo una galopada inmensa entrecorta de peleas, más o menos encarnizadas. El instrumento de juego podía ser una pelota de cuero, una vejiga de cerdo llena de heno, una pelota de tela o una bola de madera. Uno de los documentos más antiguos que conciernen al soule es una ordenanza del rey Carlos V de Francia el 3 de abril de 1365, en la que precisa que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del cuerpo. En 1440, la otra intercesión hecha por el obispo Trieger precisa que este juego se practicaba desde hace muchísimo tiempo y amenazaban a los jugadores con la excomunión y sin sueldos de multa, por lo que prueba que el soule fue apreciado en aquella época y había que inspirar el miedo para terminar con el juego. El fútbol de carnaval era practicado en las Islas Británicas y estaba carente de regulación. El número de practicantes por equipo era por lo general ilimitado, llegando incluso a practicar pueblos enteros. Precisamente cualquier forma de trasladar el balón a la meta contraria. A veces ubicar el pueblo rival era válida, aunque no se permitían asesinar a otra persona. Los orígenes del fútbol carnaval son inciertos, aunque existe una hipótesis que afirma que provenía del norte de Francia. Algunas de estas variantes continúan practicando la época previa a la Cuaresma, siendo una de las más conocidas Ashbourne Soviet Football, deporte practicado por el pueblo inglés de Ashbourne. Los equipos están conformados por personas nacidas a uno y otro lado del río Hermon, y el objetivo del juego es llevar la pelota hasta la meta contraria, un monumento de piedra ubicado en el agua, y golpear el balón 3 veces con el contrario mismo. En la península italiaca se practicaba una variante de fútbol medieval llamada calcio florentino, deporte organizado y menos violento que pares británicos. El deporte tuvo orígenes en Florencia en el siglo XVI, siendo en 1580 el año en el que Giovanni Bardi presentó su primer juego de reglas. Se jugaban 2 equipos de 27 jugadores cada uno. El objetivo era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto se colocaba un agujero en cada lado del campo del juego, el cual era de dimensiones similares a un campo de fútbol actual, por cubierto de arena. Utilizando cualquier parte del cuerpo se debía introducir la pelota en dichos agujeros, por lo cual se obtenían 2 puntos, pero si se fallaba el tiro se sumaba medio punto al equipo rival. El encuentro duraba 50 minutos y era controlado por 8 árbitros. Los torneos se han disputado hasta la actualidad. Constan de 4 equipos representados por ciertos colores, uno por cada zona de la ciudad. Un tratado de 1561 asegura que el deporte tuvo incidencia en una variante de fútbol del carnaval británico. En 1930 el juego se volvió a practicar tras 200 años de ausencia, esta vez como autopromoción de la cultura italiana a cargo de Benito Mussolini. Escuelas británicas. Durante el siglo XVI, las variantes del fútbol de carnaval, caracterizadas hasta el momento por su violencia, desorganización, constantes prohibiciones debido a los puntos antes mencionados, comenzaron a formar parte de las actividades de recreación y educación física estudiantiles de las distintas escuelas privadas de las Islas Británicas, conocidas en ese lugar como escuelas públicas, siendo supervisadas y legisladas por las autoridades escolares. Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios fueron oficializados sus juegos de reglas. Las escuelas de Rugby, Marlborough y Cheltenham desarrollaron juegos donde permitían el uso de los pies y las manos. Westbury y Winchester permitían el uso de los pies para patear y trasladar la pelota. Charterhouse disputaba sus encuentros en los claustros de los monasterios. Eton y Harrow introdujeron la disputa de encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo cual fomentaba el lanzamiento del balón a grandes distancias utilizando los pies. Westminster Cambridge utilizaba un juego más rudo, donde se permitían los tackles. En 1848 varios de estos colegios dieron cita en la Universidad de Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar, las reglas Cambridge. A mitad del siglo XIX se reglamentaron las primeras reglas del fuera de lugar. Se ponían a apreciar distintas variedades de leyes, muchas de las cuales han evolucionado a las reglas outside de varios códigos del fútbol.
De los distintos códigos escolares, actualmente solo 3 colegios continúan disputando encuentros de forma regular con estas reglas: Eton, Harrow y Winchester. Eton posee dos variantes: el juego de campo, muy similar al actual fútbol, aunque con aspectos de rugby, con los scrum y los tries, y el juego de la pared, un deporte que se juega en un campo alargado y muy estrecho, con un muro a su lado, y cuyo objetivo es llevar el balón al extremo contrario. El fútbol en Harrow se juega principalmente con los pies, y aunque se pueden utilizar las manos para detener el balón o para empujar a un adversario, y su objetivo es hacer pasar la pelota entre dos postes verticales ubicados al extremo del terreno. El juego de Winchester se juega en un terreno de 73 por 24,5 metros, el cual posee redes en sus laterales para impedir que el balón abandone el campo. Combina aspectos de fútbol y de rugby, y tiene como principal característica que un jugador de un equipo no puede tocar el balón después de que haya sido tocado por un compañero. Espero te haya gustado este video. Si es así, dale me gusta y comenta. Dale click en la campanita y no olvides seguirme.